La multitud parecía estática, pero el asombro se convirtió rápidamente en alegría, porque el cardenal número 58, Karol Wojtyła, sería el papa más joven de este siglo y, por supuesto, será el primero proveniente de Europa del Este. Bueno, fue un gran cambio, ¿no es cierto? Él era distinto a los italianos y de alguna manera fue excitante, diferente. Todo el mundo alzó las cejas y se sintió un poco electrificado. Todos nosotros estábamos deseando con ahínco ver lo que sucedería. Estaba en mi casa y de pronto el teléfono empezó a sonar. Y una voz de mujer dijo: Wojtyła es nuestro papa. Eso fue todo. Yo no sé quién telefoneó, si fue una chica o una amiga, nunca supe quién fue. Estábamos en una de las residencias más grandes de Cracovia, llamada Jax, cuando la noticia de que el cardenal había sido electo papa se escuchó en los altavoces. Hubo un rugido de alegría tan fuerte que las paredes temblaron. Sprawa, byśmy posileni ciałem i krwią Syna Twego i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem y jedną duszą. Se ofrecieron plegarias para que el pueblo de Cracovia, a través del sacrificio de su cardenal, pudiera ser uno con el Espíritu Santo. Todos los estudiantes cristianos y ateos se unieron para la ceremonia. Es el mejor hombre que Polonia ha conocido. Y él ha sido llamado desde aquí para completar el oficio global, un oficio mundial. Creo que él fue seleccionado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se olvidará de nosotros. Uno sentía una especie de alivio con Juan Pablo II, porque era tan fuerte. No era un hombre muy alto, pero él siempre lucía tan grande que uno recordaba los últimos años de la vida del Papa Pablo VI y su figura angustiada luchando durante el papado. Después hubo ese extraño y pequeño interludio de Juan Pablo I con su gentil sonrisa, tan poco mundana. Conocimos a un terriblemente fuerte y vibrante hombre de fe y de pronto no había nada respetuoso respecto al catolicismo. Él creía en lo que creía. In questo giorno tanto solenne, la Chiesa e la famiglia umana. De hecho, no fue una gran sorpresa. Después de la muerte, la inesperada muerte de Juan Pablo I, cuando el Colegio de Cardenales pensó que habían hecho su labor maravillosamente, y el cardenal Basil Hume lo llamó el candidato de Dios, y ahora el candidato de Dios había muerto. El ala derecha de la curia utilizó lo que ellos llamaban una estrategia de tensiones. Lo que quiere decir que los cohetes caían sobre la Navidad de Beirut y sobre los católicos en Beirut. Todo tipo de desastres se desataron, así que necesitábamos un papa fuerte que soportara las batallas y desafiara al mundo. Finalmente, un destacamento de lanzagases de la policía, al mando de un coronel, expulsó al presidente constitucional. Un nuevo golpe militar se había consumado. En 1966, ámbito financiero no existía, pero Argentina ya lo necesitaba. Diario Ámbito Financiero, el mejor informado del país.
Cada papa elige un escudo de armas y siempre hay grandes discusiones de qué habrá en él. Cuando Juan Pablo II anunció su escudo de armas, todos los puristas se alzaron porque lo que había hecho iba en contra de cualquier precedente heráldico. Había una gran M en él. Era la M de María. Y un papa no podía. Todos trataron de persuadirlo de su elección. Todos los oficiales del Vaticano comenzaron a sacar estuches de pinturas y a diseñar diferentes escudos, diciendo no debe. Pero él fue absolutamente firme. La M de María tenía que estar ahí. Y para él María siempre estaba ahí. Y la gente decía que eso era algo sentimental y parco, y no le hacía realmente justicia a su entendimiento de Nuestra Dama como un símbolo de fuerza y sufrimiento. Nunca existió la duda de que al frente de su agenda habría gente del otro lado de la cortina de hierro, gente que él había dejado atrás. Eso iba a ser algo que habría que tratar y en lo que se iba a enfocar. Tal vez no este año. Tengo entendido que el Papa quiere regresar a Polonia, posiblemente en una gira papal. No habiendo un veto de la Unión Soviética, la opinión es que el gobierno polaco tomaría en consideración la petición. El efecto de esa visita podría ser tremendo en un país donde el 90% de la población aún es católica después de 33 años de comunismo. El viaje podría cambiar completamente las relaciones entre Roma y Moscú. El Santo Papa llegó a Varsovia. Besó el suelo de la tierra polaca con lágrimas corriendo por su rostro, porque él no esperaba regresar como Papa a su propia tierra natal. La banda de la Armada tocaba el himno polaco y el himno oficial del Vaticano, mientras el Papa caminaba junto al presidente y al cardenal Wyszynski, el primado polaco. En un momento excepcional, el Santo Pontífice hizo una reverencia a la bandera nacional, enfatizando su afecto por un país donde la Iglesia estaba extraoficialmente opuesta al gobierno. El Santo Pontífice llegó el mismo día de Pentecostés, que es la gran celebración del descenso del Espíritu Santo sobre la joven y creciente Iglesia de Jerusalén y sobre toda la humanidad. Después de un histórico momento, hubo otro con el secretario del partido, Edward Gierek. En esta junta oficial, el señor Gierek alabó la política del Vaticano sobre el relajamiento de tensiones, pero le recordó al Papa de los especiales lazos que tenía Polonia con Moscú. El pontífice dijo que a la Iglesia solo le interesaba cumplir con su misión y no interferir en política. Eso fue absolutamente extraordinario. Allí mismo, en la Plaza de la Victoria, estaba esa grandiosa cruz de 60 pies de altura y una gran multitud sin control policíaco en absoluto. Hubo muchas cosas asombrosas acerca de este discurso. Primero que nada, el lenguaje, ya que la gente joven nunca había oído hablar en polaco de esta manera. Este no era el lenguaje del general Jaruzelski. Este era un lenguaje que inspiraba. Se hizo la retórica pregunta de ¿por qué Dios escogió a un papa polaco? Él no contestó esa pregunta, pero sí la dio a entender. Tal vez era para sugerir que Polonia tenía un muy especial y providencial papel que jugar en la historia de la salvación. Quería decir que realmente pensaba que Dios lo había escogido para hacer algo especial y finalmente rezó. Era la noche anterior al Pentecostés. Le rezó al Espíritu Santo para que satisficiera a la tierra, refiriéndose a su tierra y al planeta entero. Fue un magnífico gesto. Esta plegaria se convirtió en la plegaria que se elevaba cada día. Renueva la faz de la tierra, renueva esta tierra.
Fue una plegaria que se dijo en todas las iglesias polacas hasta el colapso del comunismo. ¿Tuvo algo que ver con el colapso del comunismo? Sí, tuvo algo que ver sin lugar a dudas. Después de eso, el gobierno polaco fue privado de cualquier misión fundamental y él lo sabía. Creo que trató de proyectarse a sí mismo a través de las comunicaciones como una figura que ofrecía esperanza, una figura que estaba en ese escenario para ofrecerle a las naciones del mundo su palabra en una muy particular, espiritual y moral agenda. Realmente, él fue diferente. Estábamos acostumbrados a papas menos peripatéticos. Estábamos acostumbrados a papas tímidos hacia las comunicaciones. Esta vez no fue así, pero eso fue lo grandioso acerca de esa visión. El catolicismo se benefició completamente. Ese perfil que se le presentó a los medios de comunicación benefició a las gentes de lugares como India, Sudán y Ecuador, que por fin conocerían al Papa. No fue sino hasta que el Papa visitó los Estados Unidos cuando comenzamos a ver que el pontífice realmente se cuestionaba los valores asociados con el individualismo y con la riqueza. La elección para el día de nuestra junta, dijo él, cuando estábamos en el Battery Park mirando hacia la fantasmal estatua de la libertad, con su cabello revuelto y su capa flotando, no fue la mejor elección. Él aceptó los obvios itinerarios, pero también quiso ir hacia los barrios de Roxbury, cerca de Boston, y a los barrios de Harlem, y siempre su mensaje principal era dirigido a la gente joven. Si guardamos silencio acerca de la alegría que nos embarga conociendo a Jesús, las piedras de nuestras ciudades comenzarían a gritar, porque somos la gente de Pascuas, y aleluya es nuestra canción. Todo su pontificado estaba dedicado a proclamar la alegría de la fe en un mundo turbulento. Una frase que usó en su primera encíclica era para lo que él existía. Esta era su misión providencial y se expresaba a sí misma en su sentido de necesidad urgente de restaurar el sentido de identidad católica contra los fines ecuménicos o tal vez la vaguedad de los fines. Su pontificado vio la polarización de la Iglesia Católica como nunca antes se había visto polarizar. Por un lado era un gran libertador, Moisés decían, y eso fue a un nivel político. Por el lado espiritual, a nivel eclesiástico, teníamos un diferente tipo de enfoque. El Papa Juan Pablo II llegó al centro cívico para celebrar misa y para dirigirse a la congregación que incluía miles de sacerdotes de todo el país. Su tema fue el futuro del sacerdocio, un tema que preocupa y divide a los católicos romanos de aquí. Sermoneando a los curas de la necesidad de la disciplina, otorgó una afirmación sólida de las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Él dijo que no se ordenarían mujeres sacerdotes basándose en que Dios mismo había dicho que solo los hombres serían escogidos, y dijo no a la demanda de algunos curas de que fuera permitido renunciar a sus juramentos del voto. El sacerdocio, dijo, es para siempre. Ya había dicho que no fueran a pedir que los curas pudieran casarse. El Papa Juan Pablo II está hablando con la Iglesia Católica Romana aquí, con un éxito extraordinario, y lo está logrando desde una posición inequívocamente conservadora. Creo que en toda mi vida y mi sacerdocio nunca he experimentado ese tipo de certeza. Y pienso que mucha gente no la experimenta. Muchos católicos ordinarios tampoco experimentan eso en sus propias vidas. Hay algo muy atractivo acerca de ello, porque se siente seguridad, es blanco y negro, definitivo. Perteneces al club de los salvados. Y a eso hace que la vida se sienta segura de alguna forma. Pero si uno de hecho empieza a mirar dentro de su corazón y del alma y dentro de las relaciones y necesidades, es mucho menos claro, por lo menos en mi experiencia.
Es probablemente el más reaccionario, estricto y represivo papa desde Pío IX en los tiempos de Abraham Lincoln. Todo lo que uno necesita hacer es mirar sus pronunciamientos y sus declaraciones para ver claramente que es un medievalista. Creo que mucho de la reiteración en la enseñanza sexual consistía en que trataba de imponer orden a lo que de alguna forma había dejado de tener sentido para la gente a la que estaba dirigiéndose. Creo que si se dirige uno a personas que son razonablemente morales y razonablemente inteligentes, entonces puedes hacer que todo tenga sentido. Él era un hombre que tuvo que suprimir su masculinidad hasta cierto punto. Habla mucho, por supuesto, sobre la castidad y de una palabra un poco pasada de moda, abstinencia, la cual es otra palabra para castidad. Algunas veces cuando él hablaba sobre abstinencia no parecía ser solamente un concepto victoriano, era casi un concepto griego. Su noción era que la continencia y la castidad eran puntos controlados. Era acerca de controlar tus emociones y no ser manejado por tus pasiones, no ser manejado por tus hormonas. Obviamente tuvo que pensar acerca de esto y vivirlo realmente. Y yo pienso que posiblemente sufrió un poco. Yo especularía, y solo puedo especular, que la muerte de su madre fue un golpe muy profundo y que cargó con él toda su vida. Juan hubo un momento muy conmovedor cuando dijo una vez que cuando era joven, todos los que él hubiera podido amar, toda su familia más cercana, había sido arrancada de su lado. Una hermana mayor que murió antes de que él naciera, su madre, su padre, su hermano, todos se fueron. Y creo que él nunca pudo comprender cómo alguien podía tirar o pasar por encima del amor ideal de la familia. Para un hombre semihuérfano como él, por supuesto, ese era el ideal que él no pudo tener. En el verano de 1980, la escasez crónica de comida llevó a la huelga a toda Polonia. En agosto, Lech Walesa saltó sobre la barda de los astilleros de Gdańsk y empezó la huelga que dio paso al movimiento Solidaridad. Todos los partidos sabían que esta junta en el Vaticano sería escrutinizada por el extenso apoyo papal a Solidaridad. Lech Walesa comenzó con un corto e improvisado discurso. Nuestro movimiento, dijo, no es ni nunca será un movimiento político. Lo único que queremos es defender los derechos del pueblo. Entonces la cabeza de la Iglesia Católica y el líder del primer sindicato de intercambio independiente del mundo comunista se abrazaron. El Papa erigió sus palabras con discreción, alabó el movimiento Solidaridad en su madurez y lo que se había conseguido sin violencia. Dijo que esa unión no estaba en contra de nadie, sino que era exclusivamente para lograr el bienestar común. Reafirmó el derecho que tienen los hombres de asociarse libremente, recordando cómo en el pasado los polacos habían sido privados de ese derecho. Y dijo que lo tenían hoy en día por la paz y el orden internacional. Un intento de asesinato fue llevado a cabo en contra del Papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano. Los primeros reportes dicen que un testigo lo vio caer después de los tiros. Está siendo llevado ahora al hospital. El primer reporte no confirmado llegó hace 20 minutos. Ahora vamos con David Woody. David, ¿cuáles son las noticias? Las noticias son que el Papa Juan Pablo II fue visto caer en los brazos de su secretario privado, que iba en ese momento con él en el automóvil.
Inmediatamente después de eso, fue llevado en una ambulancia a uno de los hospitales más importantes que hay aquí en Roma. Ahora está en cirugía. Acabamos de escuchar por la radio del Vaticano que la condición del Papa es muy